Es una alegría para mí, es un gran privilegio poder hoy estar delante del Señor y delante de ustedes y compartir una palabra. Sabe que el mundo, más que un sermón predicado, quiere ver vidas transformadas. Amén. Más que un sermón, son vidas transformadas. Y su vida y la mía es una evidencia de eso. En esta noche yo quiero compartir algo muy especial que el Señor ha puesto en mi corazón. El título de esta noche es El éxito es un tesoro para el hombre de Dios. Amén. El éxito es un tesoro para el hombre de Dios. Acompáñame a buscar en el libro de los Salmos capítulo 1. Y vamos a leer el Salmo 1 completo, pues solamente tiene 6 versículos. ¿Estamos listos? Sí. Leemos la palabra del Señor y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cierre sus ojos un momento. Muchas gracias, bendito Rey. Gracias te damos en esta hora. Señor, tu palabra es alimento para nuestra alma. Tu palabra es luz. Señor, ¿qué hacemos sin tu palabra y tu presencia? Ayúdanos, Señor, hoy a que tu sierva pueda ser una portadora y un vaso de bendición para toda aquella vida que hoy reciba esta palabra con gozo. Señor, para ti siempre es toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Salmos está clasificado como un libro sapiencial. ¿Por qué? Porque destila un alto contenido de sabiduría. Enmarca un principio muy útil para usted y para mí, y es el principio de la retribución, de la proporcionalidad, el cual también se encuentra contenido en otros libros sapienciales, como es Proverbios, como lo es Eclesiastés, como es el libro de Job y Cantar de los Cantares, los cuales hablan acerca de 4 vertientes humanas, como 4 verdades. ¿Cuáles son? Número 1, una conducta positiva siempre va a tener un resultado positivo, es decir, recibe el favor de Dios y por tanto recibe prosperidad. Pero por lo contrario, una conducta negativa va a tener un resultado negativo y como resultado va a recibir sufrimiento y castigo. Cuando se lee este salmo, el Salmo del capítulo 1, en la versión del lenguaje actual, tiene como título el éxito y el fracaso. Vea cómo el salmista le puede poner este tipo de título según la versión que nosotros estemos leyendo, el cual lo señala como una refrescante declaración de felicidad, pues dice que aquel que medita en la ley de Jehová es feliz y es bienaventurado, porque la palabra bienaventurado significa 3 veces feliz o 3 veces dichoso. Dicho sea de paso, por el alto contenido de sabiduría que ministra el libro de los Salmos a nuestra vida, Dios le permitió a una excompañera del seminario poder crear
un libro llamado Salmoterapia, que ayuda a través de la palabra de Dios, creando memorias de luz, que en nuestra mente y en nuestro corazón se puedan ministrar palabras de bendición, con cantos de peregrinación, con cantos de esperanza, con cantos de acciones de gracias, que también se le llama salterios. El primero de los salterios es entonces este Salmo 1. El Salmo 1 es notablemente sapiencial porque nos marca el camino para poder acertar en esta vida. ¿Cuántos quieren acertar en esta vida? Que todo lo que usted haga prospere, que todo le salga bien. No sin antes nos indica el sendero o las actitudes que deben de ir de la mano de Dios para poder alcanzar ese verdadero éxito o prosperidad, como nosotros como cristianos le llamamos. En esta porción de la palabra se mencionan dos frases muy importantes, y es justos y juicio. Frases que encierran realidades propias del Hijo de Dios. De alguna manera, gracias hermano, en este salmo se puede ver una síntesis desde dos perspectivas. ¿Cuál es la primera? Lo que el hombre de Dios debe de hacer para poder tener éxito, y la segunda presenta a los malvados, aquellos que no aciertan en la vida y la suerte que les espera. La fuente de toda afirmación de este salmo es la experiencia humana, vivida personalmente frente a Dios y en dependencia de Él. Las palabras de este salmo son dirigidas al hombre que actúa movido por su propio interés, que busca su realización, que busca su felicidad, que busca el bien y también busca el éxito. Hay tres momentos sucesivos en el desarrollo de este salmo, que es los cuales hoy quiero compartir con usted. Son tres momentos que caracterizan la vida y el actuar del hombre de Dios que recibe la prosperidad. El primer momento se encuentra en el versículo 1. Lea conmigo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces el primer momento es el hombre que no anduvo, que no estuvo y que no habitó en los caminos de los malos. Un malvado es una persona que carece de moral. Un pecador es aquel que falla en su actuar delante de Dios, habiendo perdido todo temor. El consejo del salmista es que el hombre que desea acertar en esta vida no puede compartir actitudes ni comportamientos que tienen los hombres malvados, es decir, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural, querido hermano? Aquel que no ha recibido a Jesucristo como su dueño y Señor. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14, lea por favor. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para quienes creemos que Dios se ha revelado Él mismo a través de las Escrituras y que las verdades propias de Dios las ha colocado en ellas y en su palabra,
entendemos que sería una tontería confiar en nuestro ingenio, confiar en nuestra sagacidad, en la percepción humana, si no aprendemos primero a depender de Dios. Amén. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Porque el salmista dice y da este consejo: Dios bendice al que no sigue malos consejos, ni anda en malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios. Hay un autor, Roberto Kiyosaki. Él escribió un libro llamado Padre Rico, Padre Pobre. Hace mención que un activo, en términos contables, en términos financieros, un activo es todo aquello que añade y pone dinero en mi bolsillo. Y un pasivo es todo aquello que extrae dinero de mi bolsillo. ¿Qué es un activo para usted? Sus alquileres, su negocio, su mercadería, etcétera, etcétera. Pasivo es todo aquello que le genera un gasto, un egreso de su bolsillo. ¿Por qué digo esto? Significa por lógica que si yo egreso de mis activos, de mi patrimonio, un 10% de mi capital y se lo doy al Señor y a su iglesia, para el hombre natural sería un gasto sin sentido o simplemente sería una pérdida de dinero. O para el religioso espiritual diría: eso es del antiguo pacto, la antigua ley, que hoy nos rige para los que estamos para el nuevo pacto. Entonces, quiere decir que el hombre espiritual discierne y comprende más allá del límite humano, en el entendido que se deja guiar y se deja actuar por Dios a través de su palabra, pues se entiende que el diezmo ni es un pasivo ni es un egreso, sino que es un activo y, digamos lo mejor, es una reserva de fe. Porque darle al Señor nunca va a ser un gasto, nunca va a ser una pérdida. Con Dios siempre ganamos. En el libro de Malaquías, en su capítulo 3, leamos Malaquías. Siempre lo leemos para las ofrendas, pero debemos de aprender a leerlo con un ojo más reflexivo. Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y en el siguiente versículo, en el verso 9, hace una dura declaración. Y dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sin embargo, en el verso 10, que es en el cual siempre leemos usted y yo, la palabra nos vuelve a exhortar de la siguiente manera: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces significa que si yo me quedo con el 100% de lo que Dios me está proveyendo, no estoy siendo bendecido como el hombre natural pensaría. Lejos de eso, estoy robando a Dios. Y por tanto, las ventanas de los cielos no se abren y la bendición se vuelve maldición. Recordemos que una actitud positiva trae consecuencias positivas, el favor de Dios y la prosperidad sobre su vida. Pero una actitud negativa va a traer siempre consecuencias negativas, que trae castigo y que trae sufrimiento.
Por tanto, yo decido no seguir el consejo de los malos, aquel que me dice para qué diezmas, para qué ofrendas, para qué sembrás, sino que sigo el consejo de la palabra. Yo decido no burlarme de la palabra de Dios y aprendo a obedecer y a depender del poder de Dios, el cual no tiene límites. ¿Sabe una cosa? Dios no tiene límites. Él es ilimitado. Él no conoce qué es la palabra finito. Él no está aquí, Él no está allá, Él es. Él es su victoria, Él es su Señor y su Creador. Amén. Entonces, ¿cómo aprendo a obedecer la palabra? Por la experiencia de vida, por la experiencia de fe. La cosmovisión que usted tiene de darle al Señor, nadie más se la va a venir a contar que la misma experiencia que usted ha vivido, que cuando usted entrega el 10% de sus activos y de su patrimonio, la bendición llega hasta que sobreabunda. Usted es el mejor testigo. Y por eso es que decía, las personas quieren oír más que sermones, quieren ver vidas transformadas. Entonces, el segundo momento que en este salmo podemos ver, lo encontramos en los versos 2 y 3. Regresemos al libro de los Salmos. Versos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperidad no es la acumulación de la riqueza material a costa del sufrimiento o a costa del sacrificio de la salud, a costa del sacrificio de la ética, de lo moral o del sacrificio de su propia familia. Entonces la pregunta es, hermano, ¿qué es la prosperidad? Hay varios vocablos en la Biblia que nos ayudan a comprender qué es la prosperidad de la cual Dios habla a través de su palabra. Varios términos en hebreo y en griego están señalados para poder comprender mejor la dimensión del concepto de prosperidad. Por ejemplo, el término talach en hebreo significa empujar hacia adelante. Este vocablo nos enseña que como hijos de Dios debemos de esforzarnos y debemos de empujar hacia adelante, trabajando con esmero sin ser descuidados. En el libro de Proverbios capítulo 6, los versos 6 y 8 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Empujar hacia adelante. ¿Hacia dónde empuja la comida su hormiga? Hacia adelante. Si usted ve la manera en que se sincroniza la hormiga para trabajar, se coordina de tal manera que puede llegar a cargar 6 veces más el peso de ella misma. Es decir, es esforzada y empuja hacia adelante todo el tiempo. No tiene un descuido de lo que hace, porque el mismo proverbista dice: ten cuidado de la hormiga o perezoso, porque aunque no tiene capitán ni gobernador, ella se prepara con su comida con el verano y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué otra palabra nos ayuda a comprender el término de prosperidad? El término hebreo sakal.
Sakal significa ser inteligente, ser considerado. Se refiere a que en todo lo que hagamos, usted y yo aprendamos a ser comprometidos. Y que aunque venga adversidad sobre nuestra vida, debido a nuestro compromiso, siempre tendremos una ventaja y además aprenderemos de ello. Oiga lo que dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 14. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hay días buenos, pero hay días malos. Y según la palabra dice, Dios hizo tanto el uno como el otro. Yo no sé usted, pero yo he tenido días malos. Y la palabra dice que en el día del bien yo debo de gozar, pero en el día de la adversidad debo de considerar, debo de analizar, ser prudente y reflexionar, ser inteligente, sakal. El término shalá significa estar tranquilo, seguro y con confianza. La confianza en Dios nos ayuda a enfrentar con valentía y con valor toda adversidad. Filipenses 4, 12 y 13 dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo y por todo he sido enseñado a estar en abundancia como también para padecer. Hay épocas de vacas flacas, mis hermanos. Hay épocas de vacas gordas. Hay tiempos de bonanza, de refrigerio, pero también hay tiempos de sequía que tenemos que aprender a enfrentarlos con la sabiduría del Señor. Y el último término es eudó. Este es un término griego que significa triunfar en el camino. Pero cuando yo triunfo en el camino, vivo para compartir las bendiciones con los demás. Porque cuando usted y yo cumplimos nuestra parte con el Señor cumple su parte con usted. Entonces, primero cumplamos nuestra parte. Es por eso que el salmista nos dice en estos versos que aquel que es prosperado es como un árbol plantado junto a los arroyos y que cuando llega el momento da mucho fruto y todo lo que hace le sale bien. La palabra de Dios no puede ser usada para la corrupción. Por esto debemos de aprender a comprender, queridos hermanos, que si dice que son árboles plantados junto a arroyos, hoy quiero enseñar cuáles son esas aguas de las cuales fluyen estos árboles que dan fruto y que su hoja no cae. Busque por favor en Ezequiel capítulo 47, verso 12. Ezequiel, el profeta Ezequiel en su capítulo 47, verso 12, dice la palabra: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? Del santuario. Y su fruto será para comer
y su hoja para medicina. Las aguas salutíferas de las cuales habla el profeta Ezequiel y que harán crecer esos árboles frutales que hasta sus hojas serán para medicina, son aquellas que fluyen del santuario, aquellas que fluyen de la presencia, aquellas que fluyen del amor y del temor de Dios. Es decir, que la fuente de mi sabiduría, de mi prosperidad, es el santuario, es la presencia, es el gozo de la palabra, es el temor de Dios. Y es que cuando nosotros actuamos conforme a los valores del reino, somos bendecidos. Y la persona de fe debe tratar de bendecir a Dios en todo tiempo, con su trato hacia su familia, con su trato hacia su prójimo, con su trabajo para su jefe, con sus ofrendas y con sus diezmos. Esto también es una forma de dar testimonio de nuestra fe en Cristo y entonces poder ser llamados justos, pues Dios honra al que le honra. ¿Cómo honramos a Dios? Con nuestra conducta, con nuestro caminar, con nuestras finanzas, dándole a Dios todo lo que a Él le corresponde. Un tercer momento que vamos a hoy comprender en este salmo son los versos 4 y 5 de este salmo. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sabe cuál es el tamo? Son unas bolas de paja y de heno que se forman en los desiertos, que cuando el aire sopla, las bolas van para un lado, y si el aire regresa, las bolas regresan. Y vea que el salmista hace una comparación de aquella persona que no busca sabiduría ni temor de Dios, y la compara como el tamo que arrebata el viento, como aquel que es inconstante, como aquel que es diligente. ¿Usted conoce al ronrón? Un grandote así, que Dios guarde si lo apacha como hiede. Ese no mira, y usted solo lo ve topando de un lado para el otro, y donde topa, revira y regresa. Pues ese es el tamo, donde topa, revira y regresa. Inicia un negocio y no le prospera, probemos otro. Prueba con una persona formar un matrimonio, no le prospera, no le gustó, vamos con otra. Como el tamo que arrebata el viento, no echa raíz, no fructifica, no prospera, porque necesitamos la sabiduría de Dios. Los malvados se encaminan al fracaso. Es lo que quiere decir este tercer momento de la palabra. Un impío es aquel que ha perdido el temor y el amor a Dios. Es aquel que ha vuelto de lo santo algo común. Qué peligroso es eso. Volver de lo santo algo común. Por eso dice el apóstol Pablo que con temor y temblor debemos de servirle. Un impío es el reverso del justo en carácter y en condición. Para aquel que no ama la ley de Dios, no hay fruto ni hay un éxito integral. Puede comprar una casa, pero no comprar un hogar. Puede comprar una cama, pero no comprar el sueño. Puede costearse un médico, pero no comprar salud. Puede tener una cuenta de ahorro y seguridad económica, pero no vida eterna y felicidad. Puede no ofrendar y diezmar, pero no tener la bendición de Dios. ¿Qué es bendición para usted?
cuando se encuentra un billete tirado? ¿Qué es bendición para usted? ¿Qué es prosperidad para usted? Lea conmigo Isaías capítulo 1. Y vamos a leer los versos del 27 hasta el 31. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien lo apague. Es decir, serás como un árbol sin hojas. Y dice en la versión del lenguaje actual: a ustedes los voy a hacer sentir vergüenza de sus árboles y jardines, de los que se sienten orgullosos. A ustedes los dejaré arruinados y serán como árboles sin hojas, como jardines completamente secos. El más fuerte de ustedes arderá en llamas como la paja, y de él no quedará ni el recuerdo de sus obras. ¿Cuál es la prosperidad que nosotros estamos viendo en nuestra vida? Hágase esta pregunta en esta noche. ¿Soy feliz? Usted delante del Señor. ¿Soy feliz por lo que Dios me ha dado? ¿O no lo soy por lo que aún no me ha dado? ¿Sabe una cosa? El darle al Señor, incluso cuando usted pone una ofrenda para el Señor y para su obra, es parte de ejercer una disciplina espiritual. Es parte de vivir conforme las verdades del reino de Dios. Es parte de entender que no estar con los malvados, ni burlarse de la palabra de Dios, ni robarle al Señor, va a traer a mi vida bendición, sino que lejos de eso trae maldición. Es necesario entonces comprender que si el salmista es un libro que emana sabiduría, fue escrito por uno de varios de los hombres llenos de la sabiduría y del temor de Dios, es porque necesitamos aplicar en nuestra vida cada una de sus palabras. Su palabra es lámpara a nuestro camino. Su palabra nos alumbra el caminar. Pero debemos regir nuestra vida por cada principio que la palabra nos enseña. La Biblia está llena de principios para la vida, no de ejemplos. Yo lo desafío a que busque malos ejemplos en la Biblia y los va a encontrar. Los va a encontrar. Pero la Biblia es un libro de principios para ser aplicado, para llevarlo a la práctica y para volverlo un estilo de vida. Pero hoy en día nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Aquel pueblo que está sufriendo el agobio de deudas, el agobio de escasez, porque no se deja llevar por el consejo de su palabra. Oiga que su palabra le dice: no salgas por fiador de nadie, no pongas lazo a tu cuello,
pero lo primero que nosotros vamos y hacemos es ser fiador de alguien. Poner lazo a nuestro cuello. La palabra de Dios trae vida y nos alumbra en nuestro caminar. Yo quiero en esta noche entonces ir terminando para que leamos el último versículo del Salmo 1. Regresemos al Salmo 1. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted ha sido justificado por el sacrificio de Jesús en el Calvario. Usted ha sido justificado por la fe de creer que ha recibido el perdón, la salvación y la vida eterna. Jehová conoce el camino de los justos. ¿Sabe, hermano? Lo bueno del Señor es que no tenemos que pretender nada. Él conoce nuestro levantar y nuestro sentar. Y no tenemos que vivir en ninguna apariencia. Aún lo que usted no ha hecho, aún la palabra que usted no ha dicho, ya Dios la conoce. Y bendito sea el Señor por eso. No pretender, no aparentar y entender que Dios me conoce es algo maravilloso. Y nos conoce por nombre. Todo aquel que ha sido justificado, escogido y llamado hijo, hoy es parte del reino. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si hoy, más que un mensaje, porque le pedí al Señor esto, más que un mensaje de donde salgamos diciendo del servicio y de la adoración, qué alegre estuvo, poder decir qué análisis puedo hacer de mi vida? ¿Qué es lo que yo puedo reflexionar hoy de esta porción de la palabra? Que podamos comprender y entender que prosperidad no es igual que riqueza, que éxito. Y Dios me decía esto un día, orando, no hay éxito sin Dios. No hay éxito sin Dios, porque la vida del hombre es como la niebla, que hoy es y mañana no está. Póngase de pie. Y vamos a orar un momento, personalmente, para poder darle gracias al Señor de lo que usted hoy tiene. Y de que hoy usted viva por los principios de la palabra de Dios. Oramos. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos en esta hora, Señor. Porque entendemos, Dios mío, que tu palabra es notablemente fuente de sabiduría, fuente de paz, fuente de gozo, fuente de abundancia y de prosperidad. Señor, entendemos por qué muchas cosas de las cuales hacemos no prosperan y no salen bien. Nos ha faltado esas aguas del santuario, Señor. Nos ha faltado someternos a tu presencia. Nos ha faltado buscarte, Señor, para poder recibir el dulce consejo de tu palabra. Señor, te pido que nos perdones. Si hemos confiado más en nuestra intuición, en nuestra sagacidad, Señor, perdónanos. Ayúdanos a comprender que tú, Señor, siempre quieres el bien
para nuestra vida. Tu palabra dice que los planes tuyos para nosotros son de bien y no de mal, de esperanza, de bienestar, de un futuro y no de calamidad. Que podamos ser comprometidos y obedientes a tu palabra, poder entender, Señor, que incluso darte no es perder, sino es ganar. Y lejos de eso, Señor, ganar bendición. Gracias, Señor, porque hoy he entendido que yo doy de lo tuyo y yo no quiero robarte más, sino quiero aprender a creerte, Señor, que todo lo mío es tuyo, Señor, y que eres tú el que lo provee. Señor, te bendecimos en esta hora y damos gracias a ti por tu palabra, Señor, por tu presencia y por el refrigerio de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.